Amigas, amigos, buenas noches. Aunque no son tan buenas para mí mismo, ni para el padre Goyo, ni para el padre Pistolas, ni para otros sacerdotes, porque parece que el Vaticano está haciendo una limpia con todos los sacerdotes incómodos. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma o las Lomas, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Esto de el padre Goyo, que ya de aquí en adelante será el señor Gregorio para la iglesia, el señor Gregorio López, porque no solamente se le quita, bueno, el sacerdocio no se puede quitar, es un sacramento. El orden sacerdotal es como el bautismo, la confirmación, y el orden sacerdotal son sacramentos que se dan una sola vez y que no se borran por nada. Pero debido a un desorden en la iglesia y a un abuso de eso precisamente, de que el sacramento del orden imprime carácter, bueno, alguien me va a decir, padre, ¿y qué es eso? Pues que pone un sello en el alma donde se dice que uno es sacerdote, pues siendo como cabeza de la iglesia, como Cristo sacerdote, el Cristo cuerpo y el Cristo sacerdote, que todos formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero hay los que representan a Cristo como ministros y los que reciben los servicios de los ministros, que los ministros somos servidores de Cristo y servidores de la comunidad. Y desde hace 500 años del Concilio de Trento para acá, se remarcó que el sacramento es lo más importante, que después están las facultades para ejercer el sacerdocio. Este es un tema pues un poco difícil. Cuando se recalca en la función sacerdotal y ministerial el aspecto legal, el aspecto de las leyes, del derecho canónico, se puede ser obispo sin haber sido ordenado obispo. Y se le llama obispo electo al que no ha sido consagrado obispo, aunque el Papa ya lo haya elegido como obispo. Y como antes las comunicaciones, bueno, digo como antes, como hace 200 años, las comunicaciones con Roma eran tan difíciles, ahora son instantáneas. Entonces se privilegiaba lo legal. Por ejemplo, aquí tuvimos un obispo, el que excomulgó a Hidalgo, Abad y Queipo, en Michoacán, en la arquidiócesis de Morelia, que fue un obispo electo y nunca fue consagrado. Pero para los efectos legales era el obispo, pero sin ser consagrado obispo. Pero tenía que recibir la consagración para poder ya ejercer plenamente el pastoreo, encargarse definitivamente de una diócesis, porque siendo obispo electo no podía ordenar sacerdotes ni hacer muchas cosas que solo lo hacen los obispos consagrados. Bueno, es una cosa de acá de sutilezas. Y cuando se remarcó el sacerdocio que no se puede borrar, cuando algún sacerdote quería dejar el ministerio, se le obligaba a que conservara los votos sacerdotales. Bueno, ¿cuáles son esos? Pues obediencia al obispo, castidad y una cierta sobriedad de vida. Bueno, entonces, o el ejercicio digno
adecuado de las cosas de Dios. Entonces, cuando se pedía la dispensa para un sacerdote, primero era muy difícil que se diera, pero también en la vida real, cuando un sacerdote de recta conducta, vamos a decir ministerial, aunque tuviera faltas morales, bueno, a ver, alguien me va a decir, háblame, pues claro, sí voy a hablar, claro. El cura Morelos, antes de ser sacerdote, tenía hijos y tenía mujer. No sé si siendo sacerdote tuviera hijos, pero tenía mujer, la mujer de sus hijos, que vivía en Morelia y que tenían un negocito allí para vender quesos de la Tierra Caliente acá donde él estaba, Carácuaro y demás lugares. Y no se escandalice. Es que el señor Morelos era una persona pobre y necesitaba cómo mantener a su familia, y para no mantenerla de los dineros de la iglesia, pues ponían un negocito que atendía a su familia en Morelia y que él llevaba las cosas, como muchos sacerdotes lo hacen ahora. Y el señor Morelos, cuando empezó a ser el generalísimo, jamás volvió a celebrar misas, él mismo, ni a ejercer ningún ministerio. Lo hubieran excomulgado o no lo hubieran excomulgado, porque él sabía que ya no podía y era recta su conciencia religiosa. Y traía un capellán, por supuesto, que ya era el que celebraba misas todos los días o cuando podía, porque era muy guadalupano, y el que confesaba y el que daba la santa unción y todas las demás cosas. Pero ese capellán solo se dedicaba a las cosas religiosas. Y los sacerdotes que hicieron la independencia como Hidalgo dejaron de ejercer el ministerio desde el momento en que se levantaron en armas. Y ahora me va a decir alguien, ¿y por qué está diciendo todo esto? Porque en la actualidad los sacerdotes que se han salido realmente del ministerio sacerdotal quieren seguir ejerciéndolo para sacar dinero y para sentirse grandes, porque no es lo mismo que de aquí en adelante, bueno, el padre Juan Diego ya no es el padre Juan Diego, es el señor Juan Diego Mendoza. Seguimos diciendo el padre Juan Diego pues por la costumbre, pero él no puede ejercer de ninguna manera el sacerdocio, y además quedó libre de esos votos que antes, sobre todo el celibato, se exigía tanto y que ahora no. Cuando expulsaron al padre Juan Diego del sacerdocio, ponen una palabra pues muy elegante, dimitir, pero es dimitir a fuerzas, como darle una patada en el trasero a alguien y sacarlo de una casa. Y en lugar de decir que le dieron una patada en el trasero, le dicen que dimitió, pero no dimitió, lo obligaron a dimitir, le impusieron la dimisión. Las autoridades eclesiásticas, que por supuesto están apoyadas o están fundadas en el Vaticano con el Papa a la cabeza, y las congregaciones que revisan los casos sacerdotales, que son las del clero, y antes eran las de la fe, y ahora pues dan sus sentencias irrevocables. El señor Juan Diego será señor Juan Diego para la iglesia, aunque será sacerdote delante de Dios, porque no se le puede borrar el carácter sacerdotal del sacramento del orden sacerdotal. Pero sus comportamientos son los que han de haber provocado el que no se le permita ejercer el sacerdocio. Lo mismo pasa con el padre Gregorio, que ya es el señor Gregorio López Jerónimo. Ya no es el padre Goyo. Ahora que le sigan diciendo padre Goyo, pues da la misma. Es igual. Pero ya dentro de la iglesia es el señor Gregorio López Jerónimo. Ahora que le sigan diciendo padre Goyo, pues da la misma. Es igual. Pero ya dentro de la iglesia es el señor Gregorio López Jerónimo. Gregorio López Jerónimo. Jerónimo. Es el señor Gregorio López Jerónimo. Jerónimo.
Naturalmente que, bueno, yo no puedo dar pelos y señales de por qué se toman estas determinaciones, ni con el padre Juan Diego, bueno, el señor Juan Diego ahora, ni con el padre Goyo, el señor Gregorio ahora, bueno, porque no puedes decir, no se vale, no se vale difamar a nadie, aunque sean ciertas las cosas que se van a decir, pero van en contra de la fama de las personas y eso no se vale. Aunque la gente ordinaria, la chismosa, pues esa no sabe de respetos ni sabe de nada. Esa es una persona pues podrida, malosa, criticona, venenosa. Pero eso lo vamos a dejar en paz. Y el padre Pistolas nada más está suspendido. Bueno, el padre Pistolas está suspendido desde el 21 de septiembre. Y si no se corrige, es decir, si sigue celebrando misas y vendiendo sus remedios y amenazando con que va a tomar la catedral, pues también se le va a dimitir. Y bueno, ¿y qué hacer? Allí para nosotros los sacerdotes y para la gente, pues los que somos amigos de los sacerdotes, ¿qué hacer? Bueno, uno no tiene vela en el entierro, es decir, ni fu ni fa. Lo que uno puede hacer es pues, respetar las decisiones de la iglesia y seguir siendo amigos de los que la autoridad eclesiástica declara que ya no se les considere socialmente y eclesialmente para el ejercicio sacerdotal como sacerdotes. Por eso, bueno, creo que esta ya es una opinión mía, porque no es solamente, es que el 21 de noviembre vino la carta de Roma al obispado, pero parece que ese mismo 21 de noviembre la congregación del clero mandó en todo el mundo las dimisiones de los sacerdotes, porque en Estados Unidos un sacerdote que fundó algo así para la vida, defensores de la vida, por el mismo motivo que al padre Pistolas lo acaban también de dimitir. Y allí es donde también, bueno, yo no recomiendo nada. Cada quien reaccione como quiera y diga lo que quiera. Pero también es cierto que ya había un desorden, hay un desorden en la iglesia. Cada sacerdote podía hacer lo que quisiera. Tampoco no digo que volvamos a la Inquisición o a restricciones, pero hay un mínimo de comportamientos sacerdotales. Y también es cierto que no a todos se les aplican los castigos o las sanciones. Se aplican para decir lo que va a suceder en caso de que algunos tengan esas cosas y las sigan haciendo. Y bueno, en ese sentido, pues el padre Goyo, el señor Gregorio, pues es mi amigo. Somos amigos y vamos a seguirlo siendo. Y de todas maneras, él ya no ejercía casi el sacerdocio, pero ya desde este momento, pues ya no se le puede decir padre Goyo. Bueno, el que lo quiera decir, pues que le diga, pero el que no, pues no, como dicen. Pero es triste que un buen sacerdote vaya dando traspiés y que además tome los malos ejemplos de algunos de nosotros los viejos, pero que mezcle las dos cosas, el carisma que Dios le ha dado de tener pegue con la gente,
con el carisma, o bueno, con las ideas, con las tentaciones y necesidades personales de usar el sacerdocio con ese carisma para su beneficio propio. Y entonces allí es donde sí se tiene pues que tomar medidas porque, bueno, me van a decir, padre, pero la mayoría de los sacerdotes se aprovechan de ser sacerdotes para que la gente les dé cosas. Sí, había un padre que era muy amable y que tenía mucha relación con la gente, e iba a los ranchos y les decía, ay, qué bonita gallina, llévesela, padre. Y así, bueno, era su modo de recolectar cosas, además la gente se lo daba con todo gusto. Naturalmente que, bueno, algunos de nosotros que somos de otro estilo, pues jamás vamos a decir que nos regalen una cosa porque nos gusta, o vamos a decir que nos gusta para que nos la regalen, somos apretados nosotros. O también un sacerdote, cuando estuve de seminarista allá en Ixtlán, tenía un cine como mi señor cura. Pero mi señor cura tenía un estanquillo que atendían unas mujeres y él no se metía en el estanquillo. Bueno, el estanquillo es como una tiendita donde se venden cigarros, refrescos, paletas y demás cosas. Y en cambio este padre, cuando yo lo vi, pues me dio, pues quién sabe qué, vendiendo los cigarros allí en el estanquillo del cine, el padre, un sacerdote, ministro de Dios, vendiendo cigarros y palomitas y jaletinas y chucherías allí en el cine como si fuera el más bajo de los hombres. No lo digo porque sea bajo hacer esas cosas, son muy dignas, pero para mí era una sorpresa, algo nunca visto, que un sacerdote vendiera cosas, pero ya en nuestros días es lo más normal. Y más cuando se tienen malos ejemplos de esos que hacen reuniones de mucha gente y que luego andan mandando a los seminaristas a que vendan boletos o que vendan boletos a la salida de las celebraciones. Es lo mismo, los están induciendo a abusar de ser sacerdotes y seminaristas vendiendo boletos porque pareciera que si los vende el seminarista o los vende el sacerdote, entonces tienen más facilidad para venderlos y para ganar más en las rifas. Pero recordemos que el fin no justifica los medios. Sí, pues una cosa buena, para que sea buena verdaderamente, tiene que ser buena en todos los sentidos, en todos, no solamente el final. Mando a los chiquillos, a los seminaristas o acólitos, a quien sea, a vender boletos a las señoras piadosas para juntar dinero para las flores y todo lo demás de la fiesta, que es bueno. No, señor. Así no. Porque entonces, como que abuso, o eso de las segundas colectas. ¿Cuáles segundas colectas? Bueno, sí, pues otra aberración, la colecta de la parroquia, la colecta de quién sabe de qué, la colecta de quién sabe de qué. Bueno, y a veces pues uno le cae mal a la gente, porque también no deja que algunos vividores abusen. Por ejemplo, en La Ruana, estaba confesando en una misa y un viejillo incrédulo, pero vivillo, se metió a hacer una colecta allí en la misa y ya me paré de confesar y le dije, sálgase, y saqué un billete de 500, lo mostré a toda la gente hipócritamente. Mire, tenga este billete de 500 y sálgase y aquí no venga a pedir limosna. Póngase afuera.
Padre, se vio muy mal. Sí, me vi muy mal corrigiendo a una persona vividora que quería colectar como si fuera parte de la comunidad de los servidores de la iglesia, porque está pobre, sí, y enfermo, sí, ¿y eso qué? Eso no justifica. Se vio muy mal, sí, y me veré siempre mal cuando alguien haga una cosa indebida, sea quien sea, pobre o rico. Porque si creamos un desorden, bueno, si yo quisiera quedar bien con todas las personas, pues no corregía a nadie, por supuesto. Que hagan lo que quieran. Pero como soy el encargado, pues no hagan lo que quieran. Vamos a hacer todos lo que se debe hacer. Bueno, me da mucha tristeza lo del padre Goyo, ahora el señor Gregorio, lo del padre Juan Diego, ahora el señor Juan Diego Mendoza, y lo del padre Pistolas, porque de todas formas, pues todos los seguidores de esos sacerdotes se van a alejar de la iglesia. De la iglesia quiero decir de las parroquias, de las celebraciones, del obispo, porque le van a echar la culpa al obispo, por supuesto. Pero el obispo ejecuta una orden de arriba, que naturalmente el expediente y el caso se llevó de aquí para allá. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Mañana es Nochebuena. Si Dios me permite, pues mañana estaré haciendo una pequeña transmisión para desearles pues una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, pero pues ya mañana cuando sea la Nochebuena. Amigos y amigas, buenas noches. Pero voy a pues ver los pocos, bueno, creo que hay un solo comentario. NO, buenas noches. NO, considero que deberían hacer un frente común porque la política va por el clero. Ya que termine con el periodismo, ya que trae expedientes que tal vez use y la gente quede en medio. Saludos. Sí. Sandra Calderón, buenas noches, Padre, Dios lo bendiga. Igualmente, Sandra. Yo repito, el Padre Goyo es mi amigo, será siempre mi amigo. El Padre Juan Diego también. El Padre Pistolas no, porque no somos amigos. Pero de todas maneras, pues Dios nos ayude a todos.